Pueden sentarse, hermanos. Muchas personas comentan que a los mexicanos no nos gusta leer, no somos gente que lee, ¿verdad? Quizás tengas razón. No siempre nos gusta leer libros, ¿verdad? Hay libros, hermanos, hay libros muy buenos, hay escritores muy buenos, ¿verdad? Y yo creo que usted sabe, conoce de algunos escritores que son reconocidos, han escrito libros y se han vendido, no solamente miles, ¿no? Sino millones de libros en el mundo. Y, y qué bueno, ¿verdad? Quizás usted recordará a algún autor muy famoso. Uno de los autores dentro de los evangélicos es uno de los autores, no el único. Uno de ellos, Max Lucado, ¿verdad? Yo creo que algunos han leído algunos libros de él. Hay entonces personas así. Pero hermanos, la Biblia, la Biblia tiene un autor y yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Que el autor de la Biblia es Dios. Tiene varios escritores, ¿verdad? Tiene varios escritores, pero el autor solamente es uno, Dios. Entonces, ¿cuál libro creerán ustedes que se lee más? ¿De autores creyentes, de autores cristianos o del autor que es Dios? ¿Qué libro se leerá más? Muchas veces se lee más libros de autores humanos, aún siendo creyentes, que el libro de Dios. Y sabemos, ¿quién no sabe esto? Que la Biblia es el libro de Dios. Lo sabemos, pero lamentablemente muchas veces no la leemos. No la leemos. Y eso es triste. Es triste. En esta hora quiero que veamos entonces imperativos, mandatos de Dios para con su libro, mandatos de Dios para con su palabra. ¿Qué ordena Dios? Hay una gran diferencia, hermanos, entonces, entre los autores cristianos, ¿verdad? Porque los autores cristianos se preocupan, se ocupan en escribir bien de tal manera que su libro sea leído, ¿sí? Pero no pueden ni tienen la autoridad para ordenar que se compre su libro, que se venda su libro, que se lea su libro. En cambio, Dios sí tiene indicaciones para con su libro. ¿Qué es lo que Dios ordena entonces para con ese sagrado libro? De manera especial, hermanos, quiero que vayamos a Deuteronomio 4, pero de manera especial vamos a estar viendo, vamos a estar analizando el versículo 10 y vamos a ver algunas cosas muy importantes ahí. ¿Qué es lo que Dios ordena? Voy a dar lectura entonces una vez más, versículo 10, Deuteronomio 4, 10.
Dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. ¿Qué es lo que Dios quiso aquí en primer lugar? Que el pueblo se congregara, ¿verdad? Que el pueblo se congregara. Ahora, hermanos, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque lamentablemente muchas veces como padres creyentes, padres cristianos, procuramos más, nos esforzamos más en llevar a nuestros hijos, a nuestros niños al templo para que aprendan de Dios. No es malo, no es malo, pero a veces olvidamos lo que Dios ordena, porque Dios no dice que, que los hijos, que los niños deben de aprender la palabra, deben de aprender su palabra cada 8 días. Y eso es triste, hermanos, es lamentable cuando como padres no enseñamos, no estudiamos la palabra de Dios con nuestros hijos en la casa. Imagínense, cada 8 días ellos oyen de la palabra de Dios. Cada 8 días. Al año, ¿cuántas veces van a oír la palabra de Dios? 52 días, ¿verdad? Si es que no faltamos algunos domingos. Porque si faltamos algunos domingos ya no van a ser los 52. Y si es que llegamos a tiempo también, ¿verdad? Si es que llegamos a tiempo, porque si llegamos tarde, ya no se aprovecha el tiempo para que ellos aprendan de la palabra de Dios. Pero ahora tenemos que pensar, y quiero citar aquí en el Salmo 34. El Salmo 34, uno de los versículos dice, un padre hablando a su familia, hablando a sus hijos, le dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Noten aquí, hermanos, que este padre no va a llevar a sus hijos al templo, ¿verdad? Para que aprendan de Dios, para que oigan la palabra de Dios. No, sino que él va, él convoca a sus hijos, él convoca a sus niños para enseñarles él la palabra de Dios. Por eso dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el maestro ahí? Papá, en este caso. Papá, en este caso. No es, el papá, vuelvo a repetir, no está esperando entonces que el maestro de la escuela bíblica dominical, que la maestra de la escuela bíblica dominical va a estar enseñando a sus hijos. No, es él quien va a enseñar a sus hijos el temor de Dios. Entonces no debemos de olvidar esto, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante también. Pero quise mencionar primeramente este asunto. ¿Por qué? Porque aquí ahora el texto vamos a pensar por unos momentos la importancia de congregarnos, la importancia de reunirnos, porque el versículo 10 entonces dice, ¿no? Vuelvo a leer esta parte. Dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, ¿qué dijo Jehová a Moisés? Reúneme reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras. Reúneme el pueblo. Vamos ahora rápidamente
al 30, capítulo 31. Y alguien, por favor, de lectura el versículo 12, la primera parte solamente que dice, harás congregar al pueblo. Ahora aquí, mis hermanos, aquí es Moisés quien le está diciendo a Josué ahora. ¿Por qué? Porque Moisés, perdón, ya se está despidiendo del pueblo. Entonces le hace algunos encargos a su sucesor, a Josué, ¿verdad? Y le dice esto, harás congregar al pueblo. Entonces el pueblo, hermanos, debía de congregarse. Y cuando habla del pueblo, no solamente está hablando de la ciudad, está hablando del pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel lo formaron 12 tribus y cada tribu, ¿verdad? Tenía un lugar donde vivir, ¿sí? Entonces no vivían todos en Jerusalén, no, pero ellos tenían que reunirse, tenían que congregarse. Y aquí el mandato dice, harás congregar al pueblo. ¿Se vuelve a repetir este mandato? ¿Se vuelve a repetir esta enseñanza en el Nuevo Testamento? Sí. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, como creyentes, mis hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de congregarnos. No solamente es la voluntad de Dios, sino que es el mandato de Dios el congregarnos. Qué interesante, ¿verdad? Por eso los primeros cristianos dice en el libro de los Hechos, y todos los días, ellos todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas. Entonces, el congregarnos es muy importante. Bueno, pero ¿para qué congregarnos? ¿Qué sigue diciendo el texto? Volvemos al capítulo 4, versículo 10. Ayúdenme ahí. ¿Para qué debemos de congregarnos? Para oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios. Hermanos, esto es muy importante. Y yo he dicho que en la Biblia, cada palabra, hermanos, cada palabra escrita tiene un valor. Cada palabra escrita es palabra de Dios. ¿Creen eso? Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso, en una de las reuniones pasadas les decía que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener prudencia. No les decía así en estas palabras, pero lo que les decía era que los anuncios que se dan aquí en el templo, o el tiempo de anuncios en el templo, tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces se alargan los anuncios y yo pues, y no solamente yo, porque veo a algunos hermanos, algunas hermanas que están por ahí, ¿qué me están diciendo con esto? Cuando hacen esto, que me están diciendo que ya termine, ¿verdad? Sí, pero miren, ahora, y digo, hay que tener cuidado, porque muchas veces se da más énfasis también en los cantos. Y en el culto de la tarde, ojalá que la mayoría estemos.
también porque voy a tocar otro asunto muy importante. Pero por hoy, entonces, ni los cantos a Dios deben de ocupar más tiempo que el oír la palabra de Dios. Estaba escuchando a un predicador y me llamó la atención y digo, pues tiene razón, me ha pasado eso también, porque a veces, y él de manera especial citaba una porción de la escritura donde él se iba a basar, ¿verdad? Y vienen genealogías, vienen muchos nombres, y pues tienen 70 y tantos versículos el capítulo. Y él estaba dudando en que si iba a leer todo el capítulo o, o solamente un versículo. ¿Por qué? Porque pues leer los 70 y tantos versículos iba a ocupar tiempo, ¿verdad? Pero como que una voz le llegó por ahí, no que no fue una voz audible, pero como que le llegó a él un pensamiento ahí diciendo, ¿cuál es más importante? ¿Lo que tú vas a decir o lo que yo voy a decir? ¿Cuál es más importante? Lo que Dios va a decir. Porque yo puedo hablar aquí mucho tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué tanto de tiempo le doy a la palabra de Dios? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que tener mucho cuidado, que porque venimos, hermanos, para oír la palabra de Dios. Esto implica también prestar atención, ¿verdad? Porque dice, les haré oír mis palabras. ¿A qué vengo? ¿A qué debo de venir? ¿Cuál debe ser mi intención? ¿Cuál debe ser mi propósito al venir al templo? A oír a Dios, oír la palabra de Dios. Pero tiene que decirse entonces la palabra de Dios. Entonces, ni el sueño, ni la distracción, ¿verdad? Por eso aquí también ya les he dicho, los niños no son los responsables de mi distracción, porque somos muy dados a distraernos, ¿verdad? Los niños están caminando ahí y todos volteando, ¿verdad? No, los niños no son responsables. El responsable de mi distracción soy yo, porque ese niño o esa niña tiene a su papá, tiene a su mamá que se ocupa de él o de ella. Yo no tengo por qué estar volteando donde está el niño. No. ¿Por qué? Porque mi anhelo, porque mi deseo es oír la palabra de Dios. Les haré oír mis palabras. Ahora, ¿quiénes deben de oír la palabra de Dios? Pero antes de esto, quiero que veamos algunos otros versículos. Miren, versículo 1 de este capítulo 4. Si están ahí, en el capítulo 4, versículo 1, miren lo que dice. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Oye. Capítulo 5, versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Oye Israel. Capítulo 6, versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Oye, oye. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y así podemos ir a otros capítulos más, tanto de Deuteronomio como de otros pasajes de la Biblia, pero solamente quiero que veamos uno en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 13,
Mateo capítulo 13. Vamos a leer juntos Mateo capítulo 13, versículo 9. Versículo 9. ¿Qué dice? El que tiene oídos para oír, oiga. Y dije que ya no vamos a leer más. Ustedes lo han leído. El Señor en Apocalipsis escribe a ¿cuántas iglesias? A 7. Hermanos, y es interesante porque a las 7 iglesias, a las 7 iglesias les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A cada iglesia le dice exactamente lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de mí al congregarme? Que yo oiga, que yo oiga su palabra. Entonces, debo al entrar aquí en el templo, ¿verdad? Al estar aquí en el templo, por eso en algunas iglesias, varios hermanos llegan antes de la hora del culto, antes de la hora del culto, y se sientan y se ponen a orar antes del culto, preparando, pidiendo a Dios para que ese culto cumpla su propósito, glorifique a Dios y yo pueda escuchar su palabra. ¿Sí? Muy bueno, ¿verdad? Difícil de hacerlo, pero muy importante. Imagínense ustedes que estemos unos 15 minutos antes para sentarnos, reposar del viaje y orar y pedirle a Dios que Dios prepare nuestra mente y nuestro corazón para ser receptibles a su palabra. Bueno, reúne al pueblo. Volvemos entonces, les decía, ¿verdad? ¿Quiénes deben de congregarse? ¿Quiénes deben de congregarse? Vamos al capítulo 31 que ya el hermano dio lectura, capítulo 31, pero vamos a ver una vez más entonces, versículo 12, 31, 12. Aquí dice quiénes se deben de congregar, ¿verdad? Dice, Harás harás congregar congregar al al pueblo. pueblo. ¿Quiénes forman el pueblo? Varones, mujeres y niños. Y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, y otra vez no, para que oigan, para que oigan. Pero notó usted eso, hermano, hermana, varones, mujeres y niños. Aquí es una lucha que tengo, porque la congregación, aquí lo formamos, ancianos, adultos, jóvenes, porque los adolescentes no están, y los niños no están. Y se buscan,
Se dice, no, no es que por esto tiene que irse, tiene que salir, ¿verdad? Por esto. Vamos a ver en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Le voy a pedir a las hermanas que den lectura al versículo 1 y a los varones leer el versículo 2. Reyes, capítulo 23, hermanas, versículo 1 y varones, el versículo 2. ¿Qué dice? ¿Qué notó usted aquí sobre el asunto que venimos tratando? Desde el más chico hasta el más grande. Estaban reunidos. Y él leyó el libro de la ley, dice, oyéndolo ellos, ¿verdad? Oyéndolo ellos. Entonces, hermanos, en estos versículos hemos visto entonces que debemos de congregarnos para oír la ley de Dios. Oír la ley de Dios. Hay peligro, hay peligro. Hay cosas buenas que estamos haciendo, pero no son las mejores. Por eso es importante analizar muy bien lo que estamos haciendo. No a lo que yo pienso, no a lo que yo quiero, no a lo que yo creo, sino qué dice Dios. Porque eso es lo que se tiene que hacer. Oír la ley de Dios. Oír la ley de Dios. Volvemos al capítulo 4 de Deuteronomio, capítulo 4, y sigue diciendo nuestro texto, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Luego, ¿qué dice? Las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Hasta ahí vamos a ver. Pero, hermanos, también quiero mencionar algo ahora. Me viene a la mente, porque miren donde acabamos de leer. Dice, reúneme el pueblo para que yo les haga oír, ¿qué dice? Mis palabras. Yo les haga oír mis palabras. Me, me inquietó, me inquietó y me puso a pensar una expresión que escuché aquí, de no recuerdo, tres hermanas de manera especial, o cuatro, no recuerdo, no recuerdo exactamente, pero sí me preocupó, porque no me dijeron las tres juntas o las cuatro juntas, no, en diferentes ocasiones, diferentes hermanas me dijeron, este libro sí me está haciendo cambiar mi vida.
Este libro sí me está haciendo cambiar la vida. ¿Y saben a qué libro se referían? Al de la Escuela Bíblica Dominical. Qué lamentable, qué tristeza. Lo que está cambiando vidas es un libro. ¿Quién lo escribió? Un hombre. Y no es la palabra de Dios que está, que está cambiando vidas. Sí me inquietó eso, porque él dice, les haré oír mis palabras. Se nos exhorta a nosotros predicar, los que predicamos aquí, se nos exhorta a predicar la palabra de Dios. En en Ezequiel, Dios le dice al profeta, les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Mis palabras. A Jeremías de igual manera. Pablo a Timoteo, guiado por el Espíritu Santo, le dice que prediques qué cosa? La palabra. Cuando dice la palabra, ¿a qué palabra se estará refiriendo? Pues a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser la palabra de Dios? Porque por eso dice en la carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada. En Jeremías dice, no es mi palabra como martillo, dice Jehová, o como fuego, dice primero, dice, ¿no? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué es lo que purifica? El fuego. ¿Qué es lo que da forma? El martillo. Pero mi palabra, mi palabra, ¿será fuego? No. ¿Mi palabra será martillo? No. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué lugar estoy dando a la palabra de Dios? ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en mí? ¿La estoy oyendo? Y aquí no solamente vamos a pensar en cada 8 días, ¿verdad? No, no. Porque todos los días Dios quiere hablarnos. Todos los días Dios quiere hablarnos. Pero debemos de oír, oír su palabra. Debemos de oír su palabra. Bueno, luego sigue diciendo el versículo 10 entonces. Y aprendan, ¿verdad? Se fijan, no solamente entonces es oír, sino yo tengo la responsabilidad de aprender, aprender, ¿sí? Así dice el texto, ¿verdad? Para que yo les haga oír mis palabras y luego para que, dice, las cuales aprenderán, aprenderán. Hermanos, tengo que pensar también en esto. Entonces, no solamente venir y oír, no solamente leer la Biblia en la semana. Y felicito a los que ya terminaron también Malaquías, ¿verdad? En esta semana se terminó, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque como cristianos debemos de recibir la palabra, debemos de empaparnos y leemos una vez y leemos 5 veces y leemos 10 veces
Eso no quiere decir que ya sabemos toda la Biblia. Un cristiano ya no está con nosotros, está en la presencia de Dios. Él leyó la Biblia 100 veces. 100 veces leyó toda la Biblia. Y él dijo, la última vez que la leí, la encontré muchísimo mejor que cuando la leí por primera vez. Y así es, hermanos. Mientras más estudiamos, más aprendemos, más descubrimos, más, porque la palabra de Dios es una mina, ¿verdad? Que no se acaba. Más encontramos y más encontramos. Ahora, el problema está que muchas veces no leemos la Biblia porque no vemos. Y por eso el salmista exclamaba al autor de la Biblia y decía, abre mis ojos y miraré, ¿qué cosa? Las maravillas de tu ley. Las maravillas de tu ley. Y sí, sí se entiende lo que es cuando decimos una maravilla, ¿no? Una maravilla, algo que nos impacta, algo que nos impresiona, algo. ¿Sí? Y sí, ¿cómo no estudiar la Biblia cuando vamos encontrando eso? Pero dice entonces para que aprendan. ¿Aprender qué? ¿Qué dice? Para que me aprenderán para temerme. Hermanos, miren, ¿cuál, cuál es el medio? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la herramienta que Dios tiene para que yo aprenda a temerle? Para que yo tema a Dios. Su palabra. Su palabra. Si no estudio la Biblia, hermanos, si no me empapo de la palabra de Dios, no voy a, no voy a temer a Dios, no, porque es la única forma, es el único medio. Por eso dice, tienen que oír mi palabra para que aprendan a temerme. La voluntad de Dios, hermanos, el mandato de Dios es que nosotros le temamos, que todo ser humano tema a Dios. En la carta del apóstol Pedro hay un versículo y hay un mandato, porque en uno de los versículos ahí hay cuatro mandatos. Vamos a verlo rápidamente. Primero de Pedro. A ver, perdón, es capítulo 2, perdón. Capítulo 2, versículo 17. ¿Ya encontraron los cuatro mandatos ahí? ¿Cuál es el primero? Honrad a todos. Segundo, amad a los hermanos. Tercer mandato, temed a Dios. Y el cuarto, honrad al rey. Miren, uno de los mandatos, porque a veces pensamos que el temer a Dios se enseña en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Eso era en el Antiguo Testamento, pero no, no. Aquí el mandato a los cristianos es temed a Dios. ¿Y cómo voy a temer a Dios? A través del estudio de su palabra. Tengo que aprender de la palabra de Dios. Por eso dice, los cuales aprenderán. Ahora, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces leemos la Biblia, a veces oímos la Biblia, oímos la palabra de Dios, pero como se dice, ¿verdad? Entra por acá y sale por acá. O venimos, ya sea que venimos al templo o en la casa leemos,
Qué terrible, mis hermanos. Y me viene a la mente, ¿no? A la hora de la predicación vamos a aprender así. Y timbra su celular. Timbra su celular. ¿Qué hace usted? Está predicando la palabra, pero timbra su celular. ¿Qué hace usted? Espérame Dios, al ratito vengo, ¿no? Y voy a platicar con él o con ella. Pero ¿cuándo nos distraemos? Cuando la persona no es muy importante, ¿verdad? Porque imagínese que está en el ayuntamiento, está hablando con el presidente municipal y timbra su celular. ¿Qué hace usted? ¿Sale para contestar? Le dice al presidente municipal, le dice al presidente municipal, espéreme un ratito, por favor, voy a contestar. ¿Verdad que no hacemos eso? ¿Qué concepto tengo de Dios, mis hermanos? ¿Se fijan cómo estamos? Qué terrible, pero sí estamos. Y decimos que conocemos a Dios. Entonces, el primer mandato es oír a Dios. El segundo mandato es aprender de Dios para temerle. Aprender, aprender su palabra para temerle. ¿Sí? Tiene un propósito, ¿verdad? No nada más nos dio la Biblia por dárnoslo. No, nos dio la Biblia para que le temamos. Pero tengo que aprender. Tengo que aprender. Entonces, tengo que preguntarme, hermano, hermana, tengo que preguntarme, ¿estoy aprendiendo? Cada día que leo la Biblia, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendo de Dios? Ahora, cuando venimos a reunirnos, a congregarnos, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendí hoy de Dios? ¿Qué más nos dice el versículo 10? Dice, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Todos los días que vivieren sobre la tierra. A veces, hermanos, sucede que un tiempo temo a Dios, un tiempo vivo en el temor de Dios, ¿verdad? Un tiempo. Pero ya después se me olvida de Dios y no persevero en el temor de Dios. Vamos a ver rápidamente en Proverbios capítulo 28. Miren lo que se nos dice ahí. Proverbios 28:14. A ver, alguien, por favor, dé lectura el versículo 14. Que siempre teme a Jehová, mas el que endurece su corazón caerá en su mano. Gracias. Fíjese lo que dice. Bienaventurado el hombre. No dice que teme a Dios solamente en este caso, ¿verdad? Sino que dice que siempre teme a Dios. Hermanos, esto es muy importante. No es el tema que nos ocupa hoy, pero miren, a veces cuando estamos aquí en el templo, tememos a Dios, ¿verdad? Respetamos a Dios. Hay reverencia en su casa y eso es bueno. Pero saliendo de aquí, ya no vivimos en el temor de Dios. A veces ahí mismo empezamos a criticar del hermano o de la hermana.
ahí mismo. Todavía no salimos del perímetro del templo y ya no tenemos respeto a Dios. En la casa, a veces se nos olvida que Dios ahí está también. En la escuela, en el trabajo, ¿dónde podemos dejar a Dios a un lado? ¿Dónde puede quedarse Dios y no estar presente? En ningún lugar. Pero a veces nosotros entonces no vivimos siempre en el temor de Dios, que siempre teme a Dios. Capítulo 23. Capítulo 23. Vamos a leer juntos. El versículo 17, 23, 7 de Proverbios. Dice, no tenga, a ver, ¿ya están ahí? Proverbios 23, 17. Dice, ¿qué les parece esta segunda parte? Encontramos ahí una palabra primero, ¿verdad? ¿Qué dice? Persevera, persevera. Y luego, por si eso no fuese suficiente, dice, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Pero en qué? En el temor de Jehová, en el temor de Jehová. Bueno, y volvemos a Deuteronomio 4 entonces, y ya para concluir, Deuteronomio 4, la última parte del versículo 10 entonces dice, ¿qué cosa? Y las enseñarás a sus hijos. Y la enseñarán a sus hijos. Porque Dios Dios hablando hablando. a Moisés, ¿no? Reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Entonces, el primer mandato es oír a Dios, oír a Dios. Segundo mandato, aprender de Dios para temerle. Tercer mandato, enseñar, enseñarlo a los hijos, enseñarlo a los hijos. Fíjese, Dios no solamente quiere que nosotros aprendamos de Dios, temamos de Dios, no, sino quiere que nuestros hijos también aprendan de Dios. Pero hermanos, algo muy interesante, miren, volvemos al capítulo 31 y en el capítulo 31 vamos a encontrar estas tres cosas que vimos aquí en el versículo 10 del capítulo 4. Vayan conmigo entonces al capítulo 31, capítulo 31, versículos 12 y 13. Aquí encontramos las cuatro cosas. Miren, dice, harás congregar al pueblo. Ya vimos eso en el capítulo 4, en el 10, ¿verdad? Reúneme, dice aquí ahora, dice, harás congregar al pueblo. Y aquí nos dice quiénes, ¿verdad? Varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus puertas. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y el versículo 13 dice, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a qué? A temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Miren, miren, hermanos, qué interesante. Mis hijos también deben de oír, aprender para temer a Dios. ¿Cuándo? Todos los días que ellos vivan. ¿Sí?
oír, aprender y enseñar. Y me llamó la atención al estar pensando en esto, me llamó la atención porque, y recordé el pasaje de Esdras, Esdras 7:10, las tres cosas. Porque dice, y Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Dios, para practicarla y para enseñarla. Aprender, practicar y enseñar. Y es lo mismo que se nos ordena aquí. Oír, aprender a temer a Dios, o sea, igual a vivir en el temor de Dios, igual a obedecerle o enseñar a los hijos. Porque si yo, hermanos, oigo, aprendo, pero no practico, no obedezco a Dios, ¿cómo voy a poder enseñar? Entonces, tengo que hacer que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude para que cada día en la casa digamos como el salmista, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y los días de culto, vamos a congregarnos, vamos a congregarnos. ¿Por qué? Porque es mandato de Dios, es mandato de Dios. Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces es una mala costumbre que no debemos eh, adoptar el no congregarnos. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Tú conoces, Señor, nuestra mente, conoces nuestro corazón. Conoces en qué lugar tengo tu palabra. Tú sabes, Señor, cuánto te oigo, cuán dispuesto estoy para oírte todos los días. Tú sabes también cuánto estoy aprendiendo de ti, cuánto estoy temiéndote. Y sabes también cuánto estoy enseñando. Y conoces a cada uno de mis hermanos también, que tanto han estado oyéndote, aprendiendo de ti para temerte y enseñando también a sus hijos. Nada podemos ocultar de tus ojos. Pero en esta hora, Señor, si no lo hemos hecho, si no lo estamos haciendo como debiéramos de hacerlo, perdónanos y obra en nuestro corazón. Sigue obrando en nuestro corazón para que tomemos en serio tu palabra, que te oigamos, te prestemos atención, pero también, Señor, que aprendamos de ti y que cada día crezcamos en el temor tuyo. Pero también, Señor, ayúdanos para poder enseñar a nuestros hijos tu palabra, para que ellos también te teman. Sigue obrando en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.